¿Por qué en esta época las mujeres son más de izquierda, son progresistas, luchan por defender los derechos de los más vulnerables y en cambio los hombres en su mayoría tienden a ser más de derecha, de una derecha que no es solo una derecha económica, sino que rechaza activamente a la izquierda progresista por considerarla injusta, inapropiada o simplemente basada en falsedades? Esta es la pregunta que intentaremos responder en este segmento. Primero, hay que pensar en la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué ha sido históricamente? ¿Y qué es para nosotros hoy esta cosa que llamamos verdad? Podemos remitirnos al mito de la caverna de Platón. Recordarán que Platón usa esta metáfora o alegoría en la que la mayoría de nosotros, los ciudadanos de la polis, del mundo de la ciudad, vivimos viendo sombras y esas sombras son creadas por unos titiriteros que mueven unas figuras, unas siluetas que generan la sombra. La clave de esta metáfora es que nosotros, en nuestra ignorancia, estamos metidos dentro de la caverna y tomamos a esas sombras por la realidad como tal. La realidad, en última instancia, lo que existe y ya. Y estamos orientados hacia las sombras y en ningún momento nos damos cuenta de que esas sombras son creadas para entretenernos y para engañarnos de una manera fundamental. Para Platón, el filósofo logra darse cuenta de que esas son sombras y sale al mundo y ve la realidad como es. Para Platón, esa realidad es una cosa etérea, ideal. Tiene este nombre que me gusta mucho que se llama el hiperuranium. Es el mundo de las formas. El mundo de las formas en donde existen las ideas puras de todo lo que compone el mundo. Entonces, por ejemplo, todas las mesas que existen en el mundo, sean de 4 patas, sean de vidrio, tengan una base única, una columna que sostiene la mesa, tengan 3 patas y esté colgada por un alambrito, todas esas comparten de el ideal o la forma de una mesa. Para Platón eso es literal, eso es la realidad. Y es una manera temprana de tratar de entender la diferencia entre lo particular y lo general. Lo particular es cada instancia de existencia de una cosa. Todas las mesas son mesas particulares. Algunas se dañan un poco, se envejecen, se trituran, las rompe alguien en un acceso violento, etc. Al mismo tiempo tenemos un concepto general de lo que es o debe ser una mesa. Cualquiera que vaya a diseñar o a construir una mesa necesariamente tiene que pensar en lo que tenemos por consenso que es o debe ser una mesa. Incluso el diseñador que quiere reinventar la mesa, deconstruirla, hacer una mesa que cuelgue del techo, está negando a la forma clásica, recurriendo a ella, para decir, esto no es una mesa. Entonces no es simplemente otra cosa, puede ser otra cosa, pero al mismo tiempo retiene esa dirección hacia la forma, hacia el concepto general, y es una no mesa. Se define por su contradicción de la mesidad de la mesa, del concepto de la mesa. La idea de verdad ha pasado por muchos registros, ha evolucionado muchísimo. Podemos pensar en la revolución intelectual que plantea Descartes, el francés, con su pienso luego existo, que en realidad es dudo
por lo tanto pienso, por lo tanto existo. Y si leemos sus meditaciones, vemos que él pone en duda toda verdad posible. Él dice en un momento clave de la historia en que es posible hacerlo porque la Iglesia ha perdido mucha legitimidad, en parte por el contacto con otras culturas, con el Oriente, con la creciente nación musulmana, el califato de esa época, y por luchas intestinas dentro de la misma Iglesia, particularmente entre los dominicanos y los agustinos, que debaten el propósito mismo de la Iglesia y de la vida monacal. Los dominicos ostentan el lujo, les gusta el poder de la Iglesia, en cambio los agustinos son mucho más parcos, toman voto de pobreza, tienen ideales distintos, proponen verdades distintas sobre lo que es o debe ser la Iglesia, la representación del reino divino sobre la tierra. Descartes, digamos, entre comillas, que aprovecha esta debilidad de la Iglesia y se atreve a proponer un experimento mental. Dudo de todo, no tomo nada por cierto sin prueba suficiente. Entonces él dice, ¿cómo sé qué cosa es la verdad? Y él dice, bueno, al dudar de todo, estoy poniendo en cuestión la verdad de que hay algo que duda. No puedo dudar la existencia de todas las verdades en el mundo y al mismo tiempo dudar que lo estoy dudando. Más adelante pensaremos que sí se puede, y me río aquí por la ironía y el absurdo que abordaré un poco más adelante. Pero Descartes dice, entonces estoy seguro de que hay algo en mí que duda. Yo dudo. Y ahí dice, dudo, luego pienso, es decir, como dudo, entonces puedo estar seguro de que pienso. Como pienso, puedo estar seguro de que existo. Si hubiera sido 100% riguroso, lo cual es imposible, habría dicho, no puedo estar seguro de más nada. Existo y no sé más nada. Pero por un lado, de esa manera no se puede vivir. Por otro lado, él está determinado por la cultura intelectual, la naciente cultura mercantilista, es decir, del comercio, la cultura como tal, las formas legales, la economía, y luego él salta de ese, puedo estar seguro de que yo existo porque dudo, y dice, ¿qué más sale de aquí? ¿Qué se puede derivar de esa verdad incontestable? Y él dice que ese conocimiento va a ser seguro. De ahí asume una cantidad de cosas, como hacemos todos, como yo estoy haciendo ahora mismo, hablando, como hacemos todos, porque no se puede hacer nada sin asumir por lo menos algunas cosas, y no solo asumir intelectualmente, sino que estamos determinados desde la infancia por las estructuras que heredamos, que nos inculcan la educación, el temperamento espontáneo que tenemos genéticamente, todo eso determina de una manera muy fuerte las ideas que tenemos o podemos tener. Entonces Descartes dice, por ejemplo, algo que hoy nos parece muy sorprendente, pero tenemos que pensar que es consecuente con la época y sobre todo con la estela del misticismo que viene de Platón, pasa por el medioevo neoplatónico, que intentaban conjugar o asimilar el cristianismo con el neoplatonismo, y dice, yo puedo estar seguro de una verdad porque la verdad misma me comunica su realidad. Aquí ya estamos entrando en el terreno de la demostración ontológica.
propuesta famosamente por Anselmo, monje, que dice: Dios es perfecto, tiene que ser perfecto para ser Dios. Ahora, yo puedo contemplar a Dios y para mí Dios es perfecto. Si Dios no fuera perfecto, no existiría. Por lo tanto, tiene que existir. Algo así es el argumento. Yo estoy improvisando todo eso. Entonces Descartes dice que una verdad le comunica su realidad directamente a él, en última instancia, a Descartes. A Descartes le comunica su realidad. Entonces, fíjense que ahí hay una seguridad muy grande en lo que es o debe ser la verdad. Hay cosas que simplemente se presentan como verdades. Más adelante, haciendo este rastreo muy abuelo de pájaro, o abuelo de mosca, más bien, para ser más humildes, llegamos a Nietzsche, que propone que las verdades que tiene una nación, un grupo social, una época, son derivadas de sus intereses individuales como grupo, de sus egoísmos, sus envidias, su voluntad de poder, las ganas de dominar todo, y que la verdad es, por lo tanto, un efecto de la moralidad y de las circunstancias que tiene un grupo, una nación, una época. Y eso destruye la metafísica hasta el momento. Destruye a Platón, destruye a Descartes, destruye a Kant, a Hegel, al que tú quieras. Ninguno queda en pie después de Nietzsche para los nietzscheanos. Y eso da pie directamente a la posmodernidad a la que llegamos en el transcurso del siglo XX. Y en la posmodernidad se pone en duda no solo que la verdad exista como hace Nietzsche, que exista de una manera metafísica, platónica, cartesiana, sino que se pone en duda que eso siquiera tenga sentido, si tiene sentido hablar de verdad. ¿Eso qué es? No hay verdades, solo hay grupos con intereses políticos y la verdad hegemónica, la verdad que domina la cultura, es la verdad del poder, del poderoso, que a veces cínicamente, para controlar, a veces espontáneamente, porque su instinto lo lleva a defender sus intereses y su lugar en el mundo. Esas verdades son una función del poder y son un arma de dominación, de ideología. Se habla mucho sobre la ideología en el siglo XX y básicamente lo que podemos rescatar de la ideología es que no es simplemente un conjunto de creencias que tenemos sobre política, ni sobre nosotros mismos, ni sobre los hombres y las mujeres, ya ven que vamos llegando a donde comenzamos, sino que la ideología se vuelve un esquema inconsciente que nos permite relacionarnos con el mundo. Entonces nuestras creencias más fundamentales, incluso nuestras reacciones espontáneas, ya están formadas, determinadas por la ideología. Lo podemos ver en algunos accesos de racismo que a veces vemos por redes y se viralizan cuando son personas que luego declaran en su disculpa de rigor que ellos no son racistas, que nunca habían dicho nada racista, que tienen amigos de tal y cual raza o grupo étnico y dicen que no saben por qué se les salió eso en ese momento de rabia y conflicto. Pues la respuesta es porque la ideología subyace a nuestra conciencia.
Entonces, bueno, vamos llegando a la época contemporánea. No quiero hacer esto demasiado largo y quiero ocuparme de lo que me propuse al comienzo. Los hombres son más de derecha y las mujeres son más de izquierda. Primero tenemos que pensar que hubo una gran revolución para las mujeres impulsada por el feminismo. Se ganaron los derechos que hoy tienen con su lucha, con su activismo, empezando por el derecho al voto, el derecho a trabajar, que antes era mal visto que una mujer trabajara, el derecho a no tener hijos si no quieren, que es un derecho más bien cultural, porque nadie las obliga a tener hijos, pero culturalmente está la expectativa. Y si una mujer no tiene hijos o no se casa, es mal visto todavía, pero antes era una desgracia familiar. Hoy en día siguen esas luchas, por supuesto. También está la lucha por las identidades diversas, diversas de género, de sexualidad, que es una lucha que últimamente se ha aunado mucho a la lucha de las mujeres con puntos de conflicto. Por ejemplo, las mujeres heterosexuales que pelean con las mujeres trans y dicen que no son mujeres reales, que no deberían tener los mismos derechos que las mujeres biológicas. Bueno, pero eso es un debate para otro momento. Los hombres, por su lado, han tenido sus propios problemas. En parte, el hecho de que yo ahora diga que los hombres han tenido sus propios problemas e inmediatamente sienta el miedo a que me llamen machista o me llamen fascista, eso ya demuestra que la cultura en la que estamos tiene cierto sesgo hacia los hombres, sobre todo hombres blancos heterosexuales, como se repite mucho, casi como un dictamen político, o casi no, es un dictamen político y cultural. Estos hombres, sobre todo los de este grupo que menciono, han recibido ese mensaje y yo creo que el mensaje es justo en cierta medida. Está bien que los hombres, sobre todo los hombres mayores y blancos y todo lo demás, reciban una especie de reajuste histórico. Eso me parece que es justo, que está bien. Porque la verdad es que este segmento, dentro del cual parcialmente me incluyo, este segmento de la sociedad ha dominado la economía, la política, la cultura. Basta ver un anuncio o una película de los años 50 para ver cómo a una mujer que le respondía mal a un hombre se le pegaba inmediatamente una cachetada y eso era bien visto. Eso era un hombre de verdad. Entonces a mí me parece que está bien que se haga este reajuste histórico. Para mí es un reajuste. Pero a veces se cruza el límite y se vuelve una venganza casi personal, que al mismo tiempo también entiendo por qué se vuelve una venganza, sobre todo si tú sabes que tu grupo ha sido discriminado por este segmento de la sociedad y sigue siendo discriminado. Bueno, llegamos aquí. Yo creo que en lo que dije ya estamos viendo esta tensión que hay inherente entre los hombres y las mujeres. Primero, que alrededor de los 50, 60, 70, la mujer ingresa a la fuerza laboral. Eso quiere decir que de repente había el doble de postulados para cualquier trabajo. Eso hizo que los sueldos cayeran relativos al crecimiento que habían estado teniendo. Sobre todo con el boom de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un boom económico en general, pero obviamente focalizado en ciertos países que consideramos Occidente, como Europa, Estados Unidos, Japón, algunos otros. Y eso, si pensamos en los hombres que antes eran tan orgullosos y se sentían, hay que decirlo, superiores a las mujeres. Los hombres anteriormente se sentían superiores a las mujeres. Entonces, durante esas generaciones,
es muy comprensible, digamos, y aquí le hablo a las mujeres, es comprensible que los hombres se hayan sentido sacados de su lugar de privilegio y de poder y ahora están reaccionando, quieren volver a los valores tradicionales y el punto clave que quiero decir es que aquí entra el Internet. ¿Qué pasa con el Internet? La famosa echo chamber, la cámara de eco o la cámara de resonancia, en la que el algoritmo te confirma en tu ideología, en tus verdades, parecido a cuando Descartes decía que la verdad misma te comunica que es verdad. El algoritmo propone más verdad de la que ya tienes y te confirma en tus creencias. Esto lo podemos comprobar si vemos un video en YouTube sobre esta conspiración de que la Tierra es plana o de pronto un video que expresa escepticismo sobre la NASA. De repente el algoritmo nos va llevando, y esto es lo que llaman el pipeline, como la tubería o el viaducto, no sé, que te lleva de una postura que es un poco diferente a la que tienes y el algoritmo te va enfocando tanto que llegas a salirte de la realidad completamente y empiezas a vivir en un mundo alternativo. Podemos pensar que las mujeres y los hombres, grandes partes de ellos, obviamente no todo el mundo, y lo que estoy tratando de hacer aquí es trazar un poco el campo del debate para que podamos entender cada uno nuestras posiciones. Los hombres entiendan un poco más a las mujeres un poco más a los hombres. Ese es mi ideal iluso, ingenuo, que me gustaría ayudar a reconciliarnos, no sé. Entonces estamos viviendo en realidades distintas. No solo hombres y mujeres, sino todos los segmentos de la sociedad. Cada individuo está en una realidad distinta. Hemos perdido el common ground. Hemos perdido los puntos en común que nos mantenían estables. Y eso tiene que ver 100% con el Internet. Cada uno tiene un feed personalizado que te dice lo que ya sabe que te va a gustar. Y sobre todo que los algoritmos son instrumentos numéricos que calculan con muchísimas variables, miles y millones de variables, el trayecto que tú vas a tomar. ¿Y el trayecto para qué es? Para la empresa de tecnología, ese trayecto quiere decir más retención en la aplicación, más uso de la aplicación, más compartidos, más me gusta, básicamente más plata para las empresas de tecnología. Yo sé que esto todos lo sabemos, pero estoy aquí completando las ideas. Y volvamos a Platón por un momento. Cuando digo que Platón creía en el mundo de las formas, yo no pienso que simplemente fuera una idea que se le ocurrió en el momento. Y por eso hice tanto énfasis en describir la mesa y cómo las mesas comparten en la mesidad universal. Es porque yo creo que esa es la manera espontánea en la que nosotros percibimos la realidad. Es decir, miramos culturas iniciales que estudia la paleoantropología, miramos culturas que hoy en día viven en un estado que llaman primitivo, pero no es realmente primitivo porque todos estamos vivos en el presente, culturas indígenas, personas en general. Nosotros tenemos una postura que viene determinada por el mismo tipo de aparato perceptivo que tenemos de anteponer la apariencia a la esencia. Es decir, nosotros estamos codificados de una manera muy fundamental a experimentar la realidad como una apariencia a la que hay que superar para llegar a la esencia. Así conocemos nosotros a las personas. Vamos en una cita, tenemos conciencia de que nos están presentando una versión de sí mismos y para llegar a su realidad hay que darle tiempo o de pronto hacer algo para romper esa apariencia y llegar a la esencia. Tenemos máquinas que desarmamos y llegamos al funcionamiento interno. Tenemos computadores que tenemos conciencia de que estamos viendo una pantalla, pero por dentro están circulando electrones generando la información. Es decir, esta
categoría, de la forma o esta manera de experimentar la realidad puede muy bien ser la manera intuitiva, instintiva con la que venimos desde hace millones de años que evolucionamos a la forma biológica contemporánea del Homo sapiens. Entonces el Internet se aprovecha de eso de una manera casi sádica. Ni nos damos cuenta el trabajo psicológico que nos está haciendo el Internet. Estamos enfocados en disfrutar, en pasarla rico, en reírnos, en ver mujeres en bikini, y no nos damos cuenta todo lo que ese algoritmo nos está distorsionando el sentido de la realidad. Entonces este video se convirtió en algo más que el debate político ideológico entre hombres y mujeres. No lo tenía pensado, simplemente estoy hablando y llegamos al tema del Internet, que es culpable de esa parte, pero también venía desde antes. Con la lucha feminista, las mujeres ganaron mucho terreno, se incluyeron en la fuerza laboral, votaron, y algunos hombres están ahora reaccionando contra eso. Y las mujeres reaccionan contra la reacción del hombre, confirmando su creencia en la forma de todos los hombres, en la esencia del hombre, y los hombres confirman su creencia en la forma de las mujeres, y esto lo vemos más radicalmente en el contenido Red Pill, pastilla roja, sacado de la Matrix cuando accede a la realidad. En el contenido Red Pill, unos hombres absolutamente machistas y nefastos tienen una teoría muy misógina sobre lo que son las mujeres, y dicen que las mujeres solo quieren estatus, dinero, y que si no eres el mejor y el más macho alfa, cualquier mujer te va a dejar. Entonces, estos Red Pillers no creen en una conexión genuina de alma, digamos, entre hombres y mujeres, sino que creen que todo es transaccional. Son unos narcisistas todos, porque los narcisistas son los que ven la realidad como una cosa transaccional. Yo te doy, tú me das, ¿cómo vamos ahí? Entonces, eso es una manera muy enferma de ver las cosas. Eso es un segmento pequeño de la sociedad, pero son muy ruidosos en Internet. Y es muy fácil que un hombre joven, tímido con las mujeres, como muchos de nosotros fuimos, llegue a eso, y eso le explica la forma de por qué es tímido. Es decir, que él es tímido no porque él tenga que trabajar en sí mismo, desarrollar confianza, seguridad, sino porque las mujeres son unas interesadas y son esto y lo otro. Entonces él ya no tiene que revisarse a sí mismo, sino que todo el problema está en las mujeres. Y ahí ya llegamos al pipeline de cómo se vuelve de derecha política, que quiere volver incluso a la Iglesia Católica, que quiere volver a los valores tradicionales. Es por puro miedo a las mujeres, a como son, con sus cosas buenas, malas, complejas. Y por otro lado, tenemos el segmento que es como la imagen espejo de estos Red Pill, que son las feministas radicales. Obviamente he hablado muy bien del feminismo, pienso que es una lucha importante, pero como en todo movimiento, hay unos extremistas o unas extremistas que se toman la cosa demasiado en serio y descubren esa forma platónica al final de toda la apariencia de la cultura, y las mujeres descubren que todos los hombres son unos violadores, que todos los hombres son unos fascistas. ¿Y qué pasa? Ahí entramos en una trampa. Si tú sales al mundo como mujer, sales al mundo a conocer hombres, porque la biología te lleva, no miente la biología, y ya tú tienes la categoría a priori, o sea, ya eso es real para ti, porque ya accediste a esa verdad de que los hombres son violadores, fascistas, violentos, que en parte sí somos. Tenemos una capacidad para la agresión física muy grande, pero si ya tú vas con esa idea de que los hombres son así, paradójicamente, tú misma vas a generar esa reacción en el hombre, porque la comunicación es mucho más sutil de lo que pensamos. No tienes que decirle nada. Cómo te sientas, cómo le responden los mensajes, cómo lo miras. Si lo miras con miedo,
una mezcla de miedo y deseo, me estoy imaginando aquí una cosa compleja. De pronto sacar lo peor en él. No es para excusar a los hombres, porque sí hay unos hombres que son muy nefastos. Pero si ya tú vas con algo que asumes que es real, la verdad es que la realidad, el mundo, los demás te van a confirmar en esa verdad. Es como cuando tú piensas que todos te odian porque no sabes por qué, porque eres muy inseguro y piensas que le caes mal a todo el mundo. Yo aquí hablo por experiencia personal. Tú asumes que eso es así de una manera inconsciente, ni siquiera lo piensas, no lo pones en palabras, pero entonces ya tú vas pensando que el que vas a conocer, tú le vas a caer mal. Entonces, ¿qué haces? Tú también lo rechazas a esa persona, a ti también te cae mal de entrada, porque ya te estás anticipando que tú le caes mal a todo el mundo. Y eso es de maneras sutiles. De pronto tú saludas y haces el mejor esfuerzo consciente para ser amigo de esta persona, para caerle bien, pero por más que intentemos presentarnos de una manera, nuestra esencia se presenta de maneras sutiles y mucho más fuertes que lo que decimos, digamos, oficialmente. Que el comunicado oficial, como en los gobiernos, hay un comunicado oficial y hay una realidad que se ve a través de las acciones. Entonces, bueno, este es un intento de grabar algo más largo. Por favor, cuéntenme si a alguien en el mundo le gusta y quisiera que hiciera más. Mi nombre es José Cobo. No le he puesto nombre a esto, si es que va a ser algo, no sé. Pero bueno, bienvenidos a escuchar, a compartir y escríbame, que yo respondo. Un abrazo a todos y a todas y a todos.